esto de ensayar, todo esto de cantar, es porque falta un ponente de la mesa redonda. Hace un poquito de tiempo ¿no? está desaparecido, pero bueno. ¿Me oís bien? Sí, ¿se oye bien? Sí, ahora sí, ¿no? Vale, Ahora se bueno, oye, sí, se oye, perfecto, sí, perfecto. se oye. Bueno, vamos a ir comenzando y ya llegará Gustavo. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todas las personas que estáis aquí presentes en este auditorio y también a todas las personas que nos están siguiendo en remoto. Esta sesión se está transmitiendo en directo por YouTube. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda sobre cristianismo y otras tradiciones de sabiduría. La mesa será moderada por Pablo Dors y paso brevemente a presentar a los participantes. Gustavo Rodríguez Fraile imparte conferencias para... Gonzalo Rodríguez Fraile imparte conferencias para incrementar el nivel de consciencia y atiende personalmente en entrevistas privadas. Máster en Administración de Empresas por Harvard Business School y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, donde recibió el Premio Nacional al Mejor Expediente Académico en Derecho de España. Antes de cambiar el propósito de su vida, tuvo una amplia trayectoria empresarial. Miguel Ibáñez, doctor en Religiones Comparadas y en Filosofía. Teacher reconocido por Billy Jäger Rossi. Diplomado en Mindfulness. Durante 17 años fue monje y hoy día dirige el proyecto Mindfulness Research y es profesor de los másters de Mindfulness de la Universidad de Lérida y de Alcalá de Henares. Pablo Veloso, hermeneuta, dedicado a la interpretación de significados y contextos filosófico-culturales, mediante la convergencia interdisciplinaria. Tiene un amplísimo currículum que os recomiendo visitar en Internet. Gustavo Plaza Arjuna, maestro de yoga y orientalismo, discípulo del maestro Padre César Dávila, colaborador de la Escuela de Autorrealización de Ecuador. Es reclamado como profesor en las más prestigiosas escuelas de yoga de todo el mundo. Bienvenidos todos. Damos comienzo a la mesa redonda. Lo primero que quiero decir es que si a una persona se le reconoce por sus amigos, estoy aquí súper bien representado, ¿eh? Esto es una maravilla. Me siento muy contento, muy emocionado de este momento. Estaba pensando para mí, salvando lo presente, esta es una mesa de altísimo nivel de conciencia, ¿eh? Bueno, pues he esperado mucho este momento porque creo que es un momento, bueno, toda la jornada de hoy, pero este es un momento también muy especial, como luego será también luego la Eucaristía seguramente, porque vamos a tocar, ya no presentando lo que hemos hecho como esta mañana en Amigos del Desierto, sino la identidad profunda de esta asociación, de esta red de meditadores, de esta escuela iniciática, de este monacato, la identidad que es una identidad de frontera, de búsqueda espiritual de frontera. Hemos titulado esta mesa redonda El cristianismo y otras tradiciones de sabiduría, porque lo que quiere caracterizar Amigos del Desierto es una apertura total. Eso no significa que no haya definición, significa que siempre estamos dispuestos a aprender, que siempre estamos dispuestos a aprender, ¿no? Yo tengo una relación personal con los 4 compañeros de mesa, y no solamente una relación, sino verdadera admiración. Es decir, que realmente he aprendido, sigo aprendiendo mucho de ellos y en cierto sentido me siento discípulo suyo, ¿no? Sé que yo os comparto pues lo más grande que tengo, que son maestros espirituales que están aquí para darnos pues su caminar, ¿no? Cada uno desde una perspectiva diferente, y eso es muy hermoso, ¿no? Que cada uno representa una tradición y una cosmovisión distinta, ¿no? Yo le había puesto como subtítulo a este cristianismo y otras tradiciones de sabiduría las fronteras del desierto, ¿no? O el desierto fronterizo, ¿no? Porque nuestra identidad espiritual es el desierto, pero ahí estamos colindando con otros territorios también muy fecundos, ¿no? Entonces, pues me ha parecido, por una parte,
que era interesante dialogar, escuchar y dejarnos interpelar y provocar por cosmovisiones o interlocutores filosóficos que para nosotros como amigos del desierto pues han sido y están siendo los fundamentales. Por una parte, el budismo zen, que está representado por Miguel, que conocéis muy bien muchos de vosotros porque nos ha dado 2 cursos, uno precisamente sobre el zen y otro sobre San Juan, sobre el Evangelio según San Juan, ¿no? En segundo lugar, la hermenéutica, desde una mística integradora representada por Pablo Veloso, que nos ha dado muchos cursos, por lo menos 4 o 5, que yo recuerde. A mí el que más me impresionó o impactó fue el de la historia del conocimiento silencioso, con todas las grandes figuras del pensamiento y de la mística cristiana, Gregorio de Nisa, Maestro Eckhart, Miguel de Molinos y tantos otros, ¿no? Luego, el yoga de los Himalayas, que lo representa Gustavo, a quien tuve el privilegio de conocer este verano en Ecuador y que ya nos ha dado alguna formación también en Amigos del Desierto, alguna charla, y que es discípulo del padre César Dávila, que fue un grandísimo maestro espiritual, sacerdote y yogi, el yogi de los Andes, se le conoce. Y por último, pero no menos importante ni mucho menos, pues Gonzalo, que representa pues la filosofía perenne o lo que podemos llamar el nuevo paradigma de la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ya me callo y vamos a escucharles a ellos, ¿no? Pues yo les he pedido a cada uno, empezaremos por Gonzalo, seguiremos luego por Miguel, que en 10 minutos nos hagan una exposición de estas 3 preguntas, ¿no? Por una parte, afinidades de su cosmovisión, de su propuesta con la tradición cristiana. Por otra parte, divergencias o puntos, digamos, de diversidad, de confrontación o simplemente de planteamientos distintos, ¿no? Y por último, pistas de diálogo para que, por ejemplo, el budismo y el cristianismo se puedan encontrar, o la filosofía perenne y el cristianismo se puedan encontrar, trabajar juntos. Y a partir de eso, de esas exposiciones que ellos hagan, 10 minutos cada uno, 12 máximo, entonces ahí vamos a llevar un poco el cronómetro para que no se exceda ninguno, que seguro que no, porque tendrán todo bien preparado. A partir de ahí yo les haría algunas preguntas al hilo de lo que vayan diciendo, y también ellos a partir de esas preguntas irán contestando, irán interpelándose entre ellos, y luego ya la última parte pues lo abrimos a todos vosotros para que también digáis pues lo que tengáis que decir, ¿no? Y nada más, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber accedido todos nuestros profesores y mentores a esta mesa redonda, y Gonzalo, sin más, pues te doy la palabra. Pues muchas gracias, Pablo. Bueno, pues vamos a empezar a hacer lo que Pablo quiere que hagamos, ¿no? Y es verdad que yo he incorporado a mi pensamiento, ¿no? Pues muchos elementos de lo que ahora se llama la filosofía perenne de la humanidad, que en definitiva fueron los primeros textos espirituales escritos en sánscrito, los Vedas, los Vedantas, el Bhagavad Gita, ¿verdad? Que se escribieron con mucha anterioridad digamos, a Cristo, ¿no? Y que además el budismo incluso pues es una derivación de alguna manera, ¿no? de esa filosofía perenne o de esos textos. Entonces, claro, cuando Pablo me plantea si se puede integrar esto con el cristianismo, claro, yo soy cristiano, o sea, de alguna manera yo me he educado en la filosofía cristiana, en la tradición cristiana, estoy bautizado, soy católico, ¿no? En ese sentido. Y claro, lo primero que me viene a la cabeza es a qué nos referimos por cristianismo, ¿no? Porque claro, si por cristianismo nos referimos a las enseñanzas evangélicas, entonces yo te diría que la integración entre la filosofía perenne y las enseñanzas evangélicas es inmediata. O sea, no hay nada que integrar, son idénticos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero claro, por cristianismo podemos entender luego pues, la doctrina de la Iglesia Católica, o hay otras ramas del cristianismo, ¿no? Como es los protestantes o los ortodoxos, o en fin, dentro del cristianismo se engloban muchas formas de pensar, ¿no? Yo creo que Pablo está interesado más que nada en ver cómo se podría integrar, ¿no?
la filosofía perenne con la Iglesia católica, o sea, con la doctrina católica, ¿no? Que es de donde todos venimos, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que, en mi opinión, y no deja de ser una opinión, para tener una buena formación espiritual, ¿no? Creo que podemos beber de 3 fuentes, ¿no? La primera fuente es la filosofía perenne. Yo creo que la filosofía perenne es la que más acierta cuando ofrece una cosmovisión, una visión de la realidad, ¿no? Prueba de ello es que la ciencia moderna, de la que tanto se habla, ¿no? Que está confluyendo más con la espiritualidad, obviamente, que la física clásica, ¿no? Y que la ciencia más antigua, pues está dando la razón paso por paso, ¿no? A todo lo que la filosofía perenne presenta como visión de la realidad. Solo por poneros un ejemplo, la filosofía perenne dice que la realidad material es ilusoria, la llama ilusoria, ¿no? Y centra la realidad, ¿no? En la realidad sutil, ¿no? En la realidad espiritual. Pues fíjate, los padres de la física cuántica, Schrödinger, por ejemplo, dice, me voy a los Vedas o a los Vedantas para hacerme preguntas de la física, ¿no? Heisenberg, otro de los padres de la física moderna, pues la física cuántica no le extrañará a los que hayan estudiado los Vedas y los Vedantas. El propio Einstein, antes de la física cuántica, con la teoría de la relatividad, dice, la materia no existe, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos. Max Planck tiene frases en la misma dirección. O sea que la multidimensionalidad del universo que han descubierto ahora, ¿no? El hecho de la nueva teoría holográfica sobre la realidad que se está imponiendo en el mundo de la ciencia. Algunos van más lejos y dicen que vivimos una simulación, ¿no? O sea, todo eso de alguna manera está dando la razón a la presentación, por así decirlo, de la realidad que hacen los Vedas y los Vedantas. Entonces, si alguien quiere saber acerca de la composición de la realidad, yo le animo a que lea esos textos, ¿no? Sin embargo, creo que, por ejemplo, el budismo pues, es muy útil para todo lo que tenga que ver con psicología espiritual, ¿verdad? Y eso lo ha desarrollado más que otras tradiciones y, por lo tanto, es muy útil pues, aprender psicología espiritual del budismo. Y el cristianismo, desde mi punto de vista, es el que mejor explica el amor, ¿no? Claro que el amor es lo más importante, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea bueno comprender también la composición de la realidad o la psicología espiritual, y eso creo que en esas otras 2 tradiciones pues está más desarrollado, ¿no? Entonces, volvemos a cómo se puede integrar esto con la doctrina católica actual, ¿no? Vamos a ver, insisto, con el cristianismo, si por cristianismo entendemos el mensaje de Cristo, no hay problema alguno en la integración, ¿vale? Con la doctrina católica hay algunas dificultades de integración, ¿vale? Y bueno, como Pablo nos ha pedido que hagamos esto, pues yo voy a referirme a algunas de ellas, ¿no? Vamos a ver. La doctrina católica, por supuesto, está basada en las enseñanzas de Cristo, ¿no? Que es el origen, ¿no? De todo, pero los primeros cristianos creo que vivieron unas comprensiones del mensaje de Cristo un poco diferentes a las que luego ocurrieron cuando empezaron a ocurrir los famosos concilios, ¿no? Cuando la religión se hizo oficial, empezaron los concilios y vinieron teólogos, ¿no? Para opinar de esto, de aquello. Me refiero a Éfeso, Nicea, Constantinopla, ¿no? Y yo creo que ahí el mensaje místico de Cristo empezó a convertirse en algo más mental, ¿verdad? Y se llenó de conceptos, ideas, y algunas de estas ideas o conceptos son más difícilmente integrables, ¿no? con la famosa filosofía perenne. Por ejemplo, una diferencia es el concepto de persona, ¿vale? En la filosofía perenne, el alma es la protagonista, ¿no? Y el cuerpo físico pues se le da muy poca importancia, ya incluso se dice que es ilusorio, ¿no? Porque es material, como habéis oído luego también las citas de los científicos que os he citado. Entonces, por ejemplo, en mi humilde opinión, ¿no? Porque yo vengo del mundo empresarial y soy práctico, ¿no? Y a mí lo que me interesa fundamentalmente es la paz interior, porque creo que a partir de la paz interior
todo el crecimiento espiritual se hace mucho más fácil, ¿no? Más eficiente, ¿no? Entonces, cuanto menos importancia se le dé al cuerpo físico, más paz interior, ¿no? Otra diferencia es que, en mi opinión, la doctrina católica no ha tenido suficientemente en cuenta a lo largo de los siglos, ¿no? Y en su explicación o en su discurso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la evolución de la consciencia, ¿no? Creo que en eso tanto la filosofía perenne como el budismo están más avanzados, ¿no? En la doctrina católica hemos tenido la idea de la salvación, ¿verdad? Pero no hemos tenido una idea muy clara de cuáles son las etapas evolutivas del alma, ¿no? Por los distintos niveles de consciencia. Eso no se ha tratado mucho, ¿no? En la filosofía católica. Y entonces, más bien es, haz esto y te salvas, ¿no? Pero a veces me sorprende con el propio San Pablo, por ejemplo, padre de la Iglesia, ¿no? Dice, claro, si pudieras salvarte, ¿no? A través del cumplimiento de ciertas normas y reglas, Cristo hubiera muerto en vano, ¿no? Entonces, creo que la doctrina católica debería desarrollar, ¿verdad? Porque ahora ya esto se conoce hasta científicamente. Ha habido muchos autores que han estudiado la evolución de la consciencia. Oye, Wilber, Gebser, Keegan, Maslow, puedo nombrar 40, ¿no? Fowler y tal. Y todos están de acuerdo, ¿no? En las etapas en las que se produce. Por lo tanto, el concepto de salvación tiene que incluir en nuestra mente ese recorrer, ¿no? De esas etapas evolutivas de la consciencia. Porque todas las filosofías están de acuerdo en que el alma sigue progresando después de la muerte física, ¿no? Claro que varían en los detalles. Unos piensan que hay experiencia sucesiva del alma, ¿no? Mal llamada reencarnación. Otros piensan que no, que esa evolución o purificación sucesiva del alma se produce en otras dimensiones, ¿no? Como puede ser el purgatorio o donde sea, ¿no? Pero en definitiva lo que los une es que hay una evolución del alma después de la muerte física, porque tiene que pasar, ¿no? Por esas etapas evolutivas aquí o en otro sitio, ¿no? O sea, nadie va a la universidad sin haber acabado el bachillerato, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, eso es una de las diferencias, ¿no? Donde tenemos que integrar ambas filosofías. Otra es que en la doctrina católica a veces se cae en la famosa confusión pre-trans, ¿no? Por ejemplo, Pablo me invitó a una gran conferencia que se hizo sobre Yalix y había ahí un sacerdote extremadamente inteligente y buena persona y muy acertado en toda la conferencia. Luego vamos a cenar juntos y me dice, ¿me puedes criticar algo de lo que he dicho? Y digo, nada, lo has dicho todo maravillosamente. Solo una cosa, que cuando te has referido a los místicos has dicho que vuelven a la etapa prepersonal, ¿vale? Y eso no es así. No es que vuelvan a la etapa prepersonal, sino que van a la etapa transpersonal. Entiendo la confusión porque lo que él quiso decir es que ya no tienen ego, o sea, que han trascendido el ego. Pero el trascender el ego no nos deshumaniza ni nos vuelve animales, sino que nos transhumaniza, ¿verdad? Y esa distinción entre el pre y el trans creo que debe estar más clara en la doctrina católica, ¿no? Porque si no, la tentación es que nos dediquemos a perfeccionar el ego a través de la adquisición de la virtud, lo cual es maravilloso, porque es muy difícil trascender un ego no perfeccionado, pero no es suficiente como objetivo. El objetivo final no es solo perfeccionar el ego, sino trascenderlo, ¿no? Trascender el ego. Que no es eliminarlo, porque si elimino el ego me muero físicamente, el cuerpo físico es parte del ego, ¿no? Pero tengo que neutralizarlo, es decir, que no sea mi centro operativo, que no viva desde el ego es algo que yo tengo, pero el ego no soy yo, ¿sabes? Esa es la diferencia, ¿no? Y de ahí la importancia del concepto de persona, ¿no? Porque como bien dijo Leonardo Polo, que es un gran filósofo católico, por otra parte, dice, el ser humano es un espíritu encarnado en el tiempo. Es decir, somos un ser espiritual teniendo una experiencia física de crecimiento. No somos un ser físico teniendo una experiencia de trascendencia, ¿verdad? Y eso queda más claro, ¿no? En general, en la filosofía perenne, que pone el alma de protagonista, que en la católica. Luego,
En la doctrina católica a veces hemos caído un poco en el antropomorfismo, ¿no? Dios se alegra, Dios se disgusta, Dios se enfada. Hombre, para poder hacer todo eso Dios tendría que tener ego, ¿no? Y evidentemente Dios no tiene ego, por lo tanto tenemos que explicar esto mejor, ¿no? Y tenemos que explicar que la palabra amor y castigo no se pueden pronunciar en una misma frase. Si Dios es amor, Dios no castiga, Dios enseña, ¿vale? Y si castiga es porque no es amor, pero la palabra amor y castigo no debe ir en la misma. Por ejemplo, otra diferencia es que en la filosofía perenne no hay tanta alteridad entre Dios y el hombre, ¿no? La doctrina católica ha entendido muy bien el aspecto trascendente de Dios, pero menos bien el inmanente, ¿verdad? Y sin embargo, los místicos cristianos, por ejemplo, Eckhart dice, el fondo de Dios y mi fondo son el mismo. ¿Ves? Entonces, no hay tanta alteridad, ¿verdad?, en la filosofía perenne entre Dios y el ser humano como hay, digamos, en la doctrina católica, ¿no? Otra diferencia es que en la filosofía perenne no hay resurrección de la carne. Lo que hay es una resurrección al espíritu, ¿verdad? Bueno, hay algunas otras, pero me parece que me estoy pasando de los 10 minutos, con lo cual aquí me quedo y ya en las preguntas llegaremos a lo que sea. Sí, gracias. Dejamos para las preguntas las pistas para el diálogo. Sí, es importante también. Vamos a dar la palabra ahora a Miguel, que nos hable desde la experiencia del Zen. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí, a Pablo por invitarme. Si os parece, para ser muy estricto con el tiempo, voy a hacerlo al revés, ¿vale? Voy a empezar por pistas para un diálogo. ¿Cómo puede dialogar el mundo del Zen con el mundo cristiano? Pues la clave para un diálogo es posicionarse en la no dualidad. Cuando ambos buscan la experiencia de no dualidad, y hay muchos testimonios en la tradición cristiana de posicionarse en la no dualidad, existe un diálogo inmediato. La no dualidad nos unifica porque la experiencia es una. Y es muy curioso, por ejemplo, darnos cuenta de que el concepto cristiano del amor en realidad no es un concepto basado en la afectividad. Eso será una consecuencia. El concepto cristiano del amor es ser uno. Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti. Ser uno. Y un truco. Sabéis que en la época de Jesús se utilizaba uno de los principios que después se va a desarrollar en la Cábala, ¿no? Que es el principio de la gematría, es decir, cambiar las letras en número. Bien, pues la palabra amor en hebreo tiene el mismo valor numérico que la palabra uno. Exactamente el mismo, 13. Y otra curiosidad, la palabra Yahvé es 2 veces 13. Este juego que en la época de Jesús se utilizaba, lo utiliza Mateo y se utilizaba, nos da la pista de qué es el amor en ese concepto. El amor no es solo yo hago un favor a mi amigo o veo a una vecina, como nos pasó ayer a mí, que iba a ir a casa y no tenía coche, entonces he hecho un acto de amor. Eso es bien, pero en sí mismo es simplemente hacer un favor. Lo que cambia es desde dónde lo hago y ese es el punto de partida. Entonces, el punto de diálogo, tanto del Zen como del cristianismo, para mí es la no dualidad. ¿Cuáles son las diferencias? Pues las diferencias es el modo como yo llego a experimentar esa no dualidad. Esas son las diferencias.
Es decir, la tradición cristiana ha desarrollado numerosas maneras de acercarse a esa experiencia de no dualidad. Y en esas maneras, como bien ha dicho el compañero, a veces nos hemos perdido. Esto es como que uno va a subir un monte y dices, bueno, ¿por dónde subo? Pues mira, uno puede subir y dice, a ver, ¿dónde está la cumbre? Allá arriba, venga, pues el camino más derecho, tira para arriba, ¿vale? Y otro dice, no, no, joder, eso es muy duro. Vamos a ir buscando un poquito el ir sorteando porque se me hace más entretenido. Bien. ¿Qué ocurre? Que en lo que tú vas sorteando, de repente ves un prado, luego ves unas vaquitas, luego te vas más para allá y cuando te das cuenta te has olvidado del monte. Eso pasa. Eso pasa. Y pasa con el intelecto, pasa con los afectos. Entonces, voy buscando la no dualidad. Pero claro, me han puesto unas canciones tan bonitas que déjate de no dualidad. Yo lo que quiero es otra vez oír la canción, que es súper bonita, ¿vale? Y te quedas ahí. Y en el Zen, ¿cómo se llama eso? Eso se llama la repugnancia del Zen. Es que son muy bestias, pero es así. ¿Qué es la repugnancia del Zen? Pues se simula en un gesto muy simple. Cuando el maestro apunta a la luna, el discípulo mira, bueno, pues esto. Nos pasamos muchas veces mirando dedos. Muchas veces. Un dedo súper guapo de una conferencia súper bonita que me ha dejado fenomenal, que me voy a poner a oírla 5 veces. El otro día en mi grupo de Zen, siempre hago una pequeña enseñanza los lunes en el presencial y resulta que la grabo. Y el otro día di al botón, pero no se grabó. Entonces empezaron todos a protestar. Oye, que no has enviado y tal. Digo, lo siento, es que no se ha grabado. ¿Y qué vamos a hacer? Digo, pues lo de toda la vida, meditar, ¿qué más da? Lo que yo diga. Cuidado. Ver el dedo, un peligro. Un peligro. Y cada uno tiene que pensar cuántos dedos se entretienen. ¿En qué dedos se entretienen? Hay que apretar bien la grabadora, coño. Entonces, es muy importante darnos cuenta de qué elementos nos separan de la no dualidad. Y ahí es donde está la clave. Os decía, diferencias. Pues las diferencias son metodológicas, son prácticas. Unas veces harás más hincapié en una cosa o en otra. Pero si tengo clara cuál es la postura, y en el Zen trabajamos mucho con la postura, y la postura no es la de ponerse así en loto, no. La postura es cómo me coloco internamente. Si tengo clara la postura, después el camino será el que mejor se adapte a mis circunstancias. Y eso es lo que tengo que valorar. Por eso es tan importante tener sentido crítico, tener sentido de discernimiento. ¿Esto me hace bien? ¿Esto no me hace bien? ¿Y cuál es el referente? ¿Experimento cada vez mayor no dualidad? ¿O cada vez estoy más en críticas, juicios, pensamientos, comparaciones, este, el otro? Pablo ha jugado con vosotros diciendo este mejor y el otro peor. Pero os habéis reído todos. Buena señal. Vale, eso significa no dualidad. ¿Vale? Y por último, las afinidades, sí. El Zen y el cristianismo tienen, para mi juicio, una afinidad muy importante, que es el origen. ¿Por qué digo esto? Ambos nacen en tradiciones ancestrales. El Zen nace en una tradición budista que a su vez proviene de una tradición hindú. El Buda, en el fondo, era un hindú. Y Jesús era un judío. O sea, Jesús no fue cristiano. Pues si no se había inventado todavía. O sea, no podía ser cristiano. Él era judío. Y era un judío con una mirada sobre su propio judaísmo diferente, pero no era tan raro porque había otras miradas en ese mismo momento.
lo que a Jesús le hace dar como consecuencia una nueva religión, que él no la funda, pero como consecuencia de su experiencia nace una nueva religión, es precisamente que el marco judío no soportaba la experiencia de Jesús. No se podía encajar. Bueno, pues en el budismo zen pasa exactamente igual. El budismo zen nace cuando el budismo deja de ser la experiencia inmediata de la realidad para convertirse en una estructura religiosa en la que yo me estoy refiriendo. Es decir, estoy comparándome. En ese contexto es en el que nace el budismo zen. Y lo hace en un ámbito culturalmente chino, lo cual explica el por qué los chinos, que son muy prácticos, dicen, aquí de lo que se trata es de ir directos al grano. No nos perdamos. Jesús se enfrenta a la esencia de su propia religión, que era el templo. A Jesús lo matan por enfrentarse al templo, porque el templo era el sistema de aseguramiento del cumplimiento de la ley. Eso era el templo. Yo cumplo la ley, me aseguro con ello la salvación, me aseguro con ello estar correcto, entrar dentro de la norma de la ley y por tanto ser el pueblo elegido. Eso era el significado del templo. Y Jesús va en contra. Y claro, le cuesta la vida. Pero en realidad no va en contra del gesto del templo, va en contra de la actitud religiosa que refleja el templo. En el Zen se hace exactamente igual. Y la práctica se convierte exclusivamente en adoptar la postura de la conciencia de que todo está ya hecho. Fijaos, en el Zen hay una perspectiva en la que no voy a conseguir algo. Todo está ya aquí. Igual que dice Jesús, el reino de los cielos está en vuestro corazón, Lucas. No está en un día que vamos a llegar a ver si lo conseguimos. No, no, está ya, está aquí. Uno compró un campo. ¿Por qué? Porque ya estaba el tesoro dentro. Por eso lo compra. No compra un campo para ver si encuentra el tesoro. Compra un campo porque sabía que había un tesoro. Solo era cuestión de buscar. En este caso, el Zen parte de la experiencia de iluminación, no algo que quiere conseguir, sino algo que ya está. ¿Y qué es lo que hacen en la práctica del Zen? Nada. No estorbar. Nada más. La actitud Zen es la de no estorbar para que lo que es simplemente se manifieste. Y esto quizás sea una diferencia. El Zen, en este sentido, es pasivo. En el sentido de que simplemente deja que se exprese lo que ya somos. Y que cuando eso que somos se empieza a revestir de otras cosas, tener la lucidez para no estorbar. Ahí lo dejo. Una prueba del alto nivel de conciencia de los ponentes es que basta que les mire para que digan, aquí lo dejo. Lo comprenden inmediatamente. Muy bien, vamos a pasar a Pablo Veloso, desde la hermenéutica nos va a dar también su punto de vista. Muchas gracias, Pablo. Sabéis que los hermeneutas se ponen interesantes, ¿no? A ver, esto es competencia desleal, ¿eh?
Si supiera cantar bien, sí. Voy a poner el cronómetro. Decía Ravi Shankar que cuando afinaba el sitar, se tiraba como una hora afinando y afinaba al público, decía él. Así vamos a creer que es así. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué existimos? ¿Por qué somos? ¿Por qué sufrimos? Intentamos explicarlo y siempre cuesta. Y nunca llegamos a ninguna parte. Te lo preguntó Job una vez y no le respondiste. Te reíste de él. Lo llamaste gusano. Le dijiste que era insignificante. Que dónde estaba él cuando construías la tierra. Y Job, pese a todo, dijo: hoy he encontrado a mi Salvador. ¿Cómo puede alguien encontrar el Salvador en aquel que lo lastima? Quizá esa es la maravilla de la vida. El amor lastima. Amar duele. Un día iba por una ruta, andando en mi bicicleta, después de trabajar, y me crucé con un pequeño convento. Luego supe que eran las hermanitas carmelitas de Nuestra Señora del Carmen y San José. Me encontré con Verónica. Y Verónica me dijo, como aquella Verónica del paño que secó a Cristo, que había una mujer que sufrió mucho, que pasó por un desierto, 18 meses, un sufrimiento que la secó por completo y no creía ni siquiera que Dios existiera. Y que sin embargo componía poesías maravillosas. Algunas de las cuales estas mismas hermanitas le pusieron letra. Y decían cosas como estas. Mi corazón ardiente quiere darse sin tregua. Siente necesidad de mostrar su ternura. Mas ¿quién comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? En vano espero y pido que nadie pague con amor mi amor. Que nadie pague con amor mi amor, Señor. Porque si los negocios pagan con amor, pagan demasiado bien, no me vas a interesar. Si las técnicas de meditación, si las filosofías pagan demasiado bien, no me vas a importar. Y sí, es verdad, no voy a sufrir, voy a estar cubierto. La ascética, la técnica, la razón me protegen. Pero yo quiero amar. Como en el Cantar de los Cantares, amada en el amado, transformada, decía San Juan de la Cruz. Porque el amado ve en mis ojos su propio reflejo y se enamora de él.
Jesús, eres capaz de contemplar mi alma. Nada puede encantarme aquí en la tierra. No se halla aquí la verdadera dicha. Mi única paz, mi amor, mi sola dicha, eres tú, mi Señor. Tú supiste crear con tus manos divinas el corazón profundo de las madres. Por eso encuentro en ti, oh Verbo eterno, al más tierno y amable de los padres. Tu corazón es para mí más dulce que el corazón más dulce de una madre. Cuando te llamo, mi llamada escuchas y acudes prontamente. Y si tal vez parece que te escondes, tú mismo vienes en mi ayuda luego para poder buscarte. Tú te escondes, Señor. Yo no lo entiendo, pero es tu juego. Tú me creaste para buscarte. Decía Platón en el Fedro, por boca de Lisias, que era mejor relacionarse con personas que se enamoraran de ti, pero no enamorarte realmente de ellas, para no sufrir. Todos lo sabemos. No te apasiones con nada. El patos, la pasión, la emoción dan miedo. ¿Sabes por qué? Dijo Sócrates luego, porque te llevan a la manía, a un tipo de locura que es la del profeta, no la del sacerdote. A un tipo de locura que es la del loco amante de Dios, no la del asceta. El asceta se encuentra consigo mismo, se da vueltas a sí mismo y se siente cubierto de la vida. Amar duele. El rey David murió con Abisag junto a él, una jovencita que le daba calor cuando su cuerpo ya no lo tenía. El rey David se enamoró de Betsabé. Jesús amaba a Magdalena. La Virgen María fue atravesada por una saeta. La clave es el amor. Yo sé que mis suspiros y mis lágrimas te encantan, mi Señor. Los serafines forman en el cielo tu corte y sin embargo tú vienes a buscar mi pobre amor. Quieres mi corazón, aquí lo tienes. Te entrego enteros todos mis deseos y por ti, oh mi rey, esposo mío, a los que amo seguiré llamando. Amar a Dios no implica dejar de amar a tu prójimo. Amar hasta que duela, dijo otra Teresa que sufrió un desierto igual que Teresita. Amar es enamorarte de tu trabajo. Decía el padre Oliver Montserrat que Dios es la tos de tu abuela que suena en el cuarto vecino cuando te haces el tonto queriéndote dormir y evitando llevar un vaso con agua. Una poesía del tango dice que tiene tango un beso en un andén, tiene tango la moqueta de un hotel de lujo, como también la tos compartida en una habitación de 2x2. Ese tango, ese patos, es el amor. ¿Por qué? Porque cuando entras en esa manía, la misma manía de un cantante como David que compuso los 150 salmos, esa manía te saca de ti, te lleva mucho más allá. Esa manía es poesía. No se trata de trascender, se trata de encontrar aquí y ahora
en el amor humano, en el amor de tu perrito, a tu calle, a tu pueblo, a tu pasado y a tu futuro. Decía Teresita que quería hacer de su vida un paraíso aquí en la tierra, no allá. Dios quiere nuestros suspiros. Dios te necesita y quiere que le hables, que le digas: yo sé que mis suspiros y mis lágrimas te encantan, mi Señor. Háblale. Cuéntale lo que sientes, hasta tu enfado. Dile: Señor, ¿por qué me hiciste eso? Eres un maldito. Yo esperaba que salvaras la vida del gatito de mi vecina y lo dejaste morir. No tienes corazón. Los serafines forman en el cielo tu corte y sin embargo Dios es pobre. Dios nos necesita. Tú vienes a buscar mi pobre amor. Quieres mi corazón, aquí lo tienes. Te entrego entero todos mis deseos. Y por ti, oh mi rey, esposo mío, a los que amo seguiré yo amando. Damos paso, después de agradecer de corazón a Pablo su intervención. Estaba pensando mientras le escuchaba que en los retiros de iniciación también yo canto. Yo creo que es un signo de alto nivel de conciencia pasar a tope de la reputación. Muchas gracias. Bueno, damos la palabra a Gustavo, que nos habla desde la perspectiva del yoga y de los Himalayas. Gracias, Gustavo. Yo después de esto no sé qué voy a decir ya. Ya me retiro del concurso, ya creo que ya ganaron. Primero agradecerte, Pablo, por esta oportunidad de compartir con ustedes y con toda esta gente maravillosa, los amigos del desierto. Podemos también llamarnos luego los amigos del Himalaya, porque tanto el Himalaya como el desierto es solamente un símbolo que representa nuestra búsqueda interior. Creo que antes de referirme a lo que Pablo me ha tan gentilmente pedido, hay que explicar, de alguna manera ustedes han tenido la oportunidad de conocer a Pablo, a Miguel, a Gonzalo, en sus respectivas tradiciones. Pero cuando yo hablo de la tradición del Himalaya, ¿de qué específicamente estoy hablando? Si hablamos de la tradición del yoga de los Himalayas, ¿de qué estamos hablando? Hoy en día en el mundo existen 3 tipos de yoga principalmente, y voy a ponerme el medidor del tiempo porque luego me demoro, como en la vez pasada en la Visilia de Foucault, que luego me llamó la atención Manuel. Entonces no quiero que me llame de nuevo. Hay 3 tipos de yoga en el mundo moderno. Y lo que vemos en general no es realmente lo que se entiende en la tradición, en las grandes tradiciones de la India y los Himalayas como yoga. Por un lado está lo que llamaremos Hollywood yoga, que es el yoga que se hace porque Madonna hace yoga, porque Nacho Cano hace yoga, porque un montón de artistas hacen yoga, y que se centra principalmente en el cuerpo, tirando un poco al hedonismo incluso, porque es ya una exageración, ya ni siquiera es un cultivo del cuerpo, sino un culto al cuerpo, un culto al cuerpo. Y ya no el cultivo del cuerpo como un camino para la realización interior. Luego, un segundo yoga, pero también peligroso, es el Harvard Yoga. El yoga de los académicos, el yoga de los estudiosos. Y es el yoga principalmente de los occidentales, y cuando existe en la India, existe bajo la perspectiva de la mente, del intelecto, de la academia, de buscar y discutir y buscar quién tiene la verdad. ¿Sí? Allí, mejor.
quien tiene la verdad. Eso le encanta a la mente occidental. En el año 1995, cuando mi maestro, el padre César Dávila, regresó a la India, fueron a un ashram y un discípulo que hacía de traductor llegó al ashram y dijo, hemos venido a este ashram, habló con el encargado un swami, encargado un monje de este monasterio de auténtico yoga tradicional. Hemos venido nosotros como cristianos a comparar nuestra tradición con la suya. El monje inmediatamente lo miró y le dijo, ese es su problema. Ustedes occidentales, todos quieren andar comparando, todos quieren andar separando. Y ese no es el camino de la India y el camino del yoga es el camino de la unidad. Ese es el camino del siguiente y el segundo y el tercer yoga, el yoga de los Himalayas. El yoga que busca la experiencia interior. El yoga que se centra en el cultivo del cuerpo y el cultivo de la mente como un camino para alcanzar el espíritu. Ese es el yoga de los Himalayas. Si por un momento nos podemos a pensar cuánto tiempo se ha cultivado en las laderas del Himalaya, desde tiempo inmemorial, esta tradición de la meditación. La tradición del Himalaya y la tradición del yoga y la meditación del Himalaya es la tradición original y originante de todas las tradiciones de meditación del mundo. Todos los métodos y principios, todas las prácticas de todas las escuelas de meditación del mundo existen en la tradición del Himalaya. Y si no, han dado origen a estas otras. Como dijo Miguel, el Zen proviene de la tradición también de la India. La palabra Zen viene de la palabra Chan, que viene de la palabra Jnana en Pali, del sánscrito Dhyana, para luego llegar a Japón y también Zen en Corea. La tradición del Himalaya es la tradición más antigua de meditación del planeta Tierra. Y va de alguna manera también a fecundar otras tradiciones, y entre estas también la cristiana, con la tradición esicasta que ustedes también conocen. Un montón de académicos han hecho cientos de estudios para descubrir y tratar de encontrar las relaciones que existen entre la influencia de Oriente que llegó a Occidente y no se sabe exactamente cuándo. Pero al sacerdote jesuita tan conocido por ustedes también, Anthony M. lo decía que es innegable que esta tradición viene de los yogis de la India. Para él eso es innegable. Esta tradición de la armonía de la respiración, la dirección de la mente y la repetición del mantra en la sincronía con la respiración es una práctica yógica por excelencia. Bien, dejando claro qué es la tradición del Himalaya y esta visión de unidad de todas las metodologías de meditación, quisiera referirme primero a cuáles son los puntos principales donde podemos encontrarnos como cristianismo y la tradición de los yogis del Himalaya. Verán, principalmente vamos siempre a recordar que hay más puntos que nos unen que puntos que nos separan. Sobre todo si tenemos espíritus de humildad, espíritus de diálogo y auténtico sentimiento fraternal para podernos relacionar con otros. La tradición del Himalaya con el cristianismo y principalmente, digamos, con la Iglesia Católica, la tradición de Cristo a través de la Iglesia Católica, yo me voy a referir a tres o cuatro puntos principales de afinidad. El primero, las vías contemplativas, la búsqueda del silencio, la meditación, todas esas técnicas de vías interiores que conocemos también a través del esicasmo, ¿verdad? Que son parte integral de los métodos de meditación de las tradiciones del Himalaya, las vías contemplativas. Luego otra vía que nos une mucho más es la vía devocional, la vía del amor a Dios, que en otras tradiciones, como por ejemplo la budista, pues no se toca este punto. En la tradición del Himalaya hay toda una metodología que llamamos Bhakti Yoga, el camino del amor, donde Dios, no voy a decir este personaje impersonal del que se habla a veces como un Dios impersonal, Dios es siempre personal, con forma o sin forma, pero siempre personal. Leí hace poco a alguien que hablaba acerca, decían, esto es un universo inteligente. Prefiero pensar que es un Dios inteligente, un universo inteligente. La visión del yoga sobre la energía, distinta que el occidental piensa que la energía es una fuerza inconsciente. Y el prana es una fuerza consciente, viva, llena de vida y existencia propia. La vía devocional,
que nos lleva a Dios por medio del amor, por medio del canto devocional, por medio de la repetición del mantra, de la ejaculatoria, como hemos encontrado en la mística cristiana. Ese camino del Dios personal está presente y el cristianismo devocional hace eco en el Bhakti Yoga de la India. Luego, el reconocimiento de la gracia divina. En el Bhagavad Gita se dice, no importan las prácticas, no importan los métodos, si no está la gracia de Dios, no hay nada. Si no está la gracia de Dios, si no está la gracia divina, no hay desarrollo espiritual, no hay la tan anhelada iluminación. Entonces, el reconocimiento de la gracia divina. Y un cuarto, y aquí soy un poco desafiante, la tradición de la India también es cristocéntrica. Pero no se centra en un Cristo histórico, sino en un Cristo cósmico, en un Cristo verbo. ¿No? Paramahansa Yogananda habla siempre de la conciencia crística como Kutasha Chaitanya, ese Cristo, esa presencia de Dios inmanente en la creación, ese Cristo que es verbo. El Concilio Vaticano II incluso ya nos habla de esto cuando dice hay dos tipos de bautismo. El bautismo sacramental, que nos llega por medio de la iglesia a través de la línea apostólica, y luego el bautizo universal, que nos redime, que es el bautizo dado por la sangre de Cristo que nos redime a toda la humanidad. Ya se ve esta presencia, este Cristo cósmico. Estas cuatro principales puntos de afinidad que yo encontraría con la tradición del Himalaya, si entendemos sus propuestas filosóficas vivenciales, porque el teólogo de la India no se contenta con razonar, no se contenta con ir a la mente, se contenta con experimentar, ir directamente a la experiencia. Voy a revisar mi tiempo porque no me quiero pasar más. Estoy bien, me faltan 2 minutos. Suficiente para lo que tengo que decir, porque en la filosofía de la India y en la posición de la India, no trabajamos como en Occidente bajo la perspectiva de la no contradicción. En Occidente, la filosofía es la no contradicción. Quiere decir que para que yo tenga la verdad, tú tienes que estar equivocado. En la India es la coexistencia de los contrarios. Tú tienes la verdad, pero yo también tengo la verdad, porque depende del punto de vista donde observamos la verdad. Por eso las filosofías se llaman darshanas, puntos de vista de la verdad. Entonces, si hay diferencias, podríamos encontrar quizá que la tradición católica principalmente sigue una línea de autoridad eclesial. En la India lo más importante, y en la tradición del Himalaya, es la experiencia directa y personal con Dios. No hay intermediario en el medio. No hay intermediario en el medio. Cuando dice Cristo, nadie llega al Padre si no es por mí, está a través de la experiencia de ese verbo divino. No a través de un Cristo histórico, no a través de un cuerpo físico, sino a través de esa experiencia del verbo divino. Entonces, estas diferencias podemos encontrarlas quizás en ciertos temas de ideologías, creencias. Por ejemplo, la reencarnación, que he dicho mal llamada, le llama Gonzalo. Yo pienso que está bien llamada, pero está bien, abierto. Podríamos discutir, pero sobre la reencarnación, hay cientos de textos que hablan acerca de la reencarnación también en la cristiandad, Orígenes, Clemente de Alejandría, etc. Pero más allá de eso, Raymond Panikkar, este gran teólogo, decía, es discutible. Es discutible. No podemos decir que no de forma inmediata. Hay que ir un poco más allá, revisar un poco más allá. Y los puntos para el contacto, primero para mí, la humildad, la mente principiante y el espíritu fraternal. Quiero terminar con las palabras de Juan Pablo II cuando llega a la India en su primera visita. Dice, esta visita para mí aquí a la India cumple 2 propósitos, uno eclesial y otro humano. Vengo a visitar a los fieles cristianos y católicos de la India, pero también a rendir homenaje a su cultura y tradición. Como ser humano y como hombre, profundamente admiro a las religiones de la India. Y ese espíritu de Juan Pablo II es el que necesitamos para este diálogo. Si como cristianos queremos abrirnos a este conocimiento, debemos avanzar con humildad, con fraternidad y con una mente de principiante, siempre dispuestos a aprender. Muchas gracias. Es increíble la precisión matemática a las 6 en punto de la tarde, ¿no? No, a las 5 en punto de la tarde. Muy bien, bueno, pues me lo habéis puesto muy difícil, pero vamos a intentarlo, ¿no? Quiero agradeceros a los 4 vuestras exposiciones que realmente me han parecido
a la altura de lo, o sea, que no esperaba menos de vosotros, vamos. Sí, sí. Yo me he permitido, en este ejercicio de síntesis que me gusta, pero no sé si, claro, la síntesis pues, puede ser más o menos certera, pero a veces es tan sintética que, pues, resumir vuestras intervenciones en una sola palabra. Esto sí que ya es la bomba, ¿no? Sí. La palabra de Gonzalo sería la verdad. La palabra de Pablo sería el amor. La palabra de Miguel sería la nada. No hay que hacer nada. Y la palabra de Gustavo sería Dios. Qué suerte, ¿eh? Bueno, ¿cómo vamos a proceder? Mirad, yo he pensado formular algunas preguntas, no con el ánimo de que las contestéis todas, sino aquellas, los 4 ponentes, que os interesen. Es verdad que yo pienso en concreto en un par de preguntas para Gonzalo, un par de preguntas para Miguel y así sucesivamente, pero a lo mejor resulta que a Miguel le apetece contestar la de Pablo y a Gonzalo la de Gustavo y así. Es decir, que realmente no hace falta que es simplemente como un motivo para profundizar en cosas que habéis dicho, ¿no? Y también dándos a vosotros la libertad, siempre dentro del orden que moderaré yo para que sea así, digamos, de interpelaros mutuamente, ¿no? Y de cuestionaros mutuamente, porque seguramente hay cosas que os podéis cuestionar, ¿no? Unos a otros, ¿no? Entonces, las preguntas no tienen mala intención, ¿eh? Bene. A Gonzalo le voy a hacer una más, dado que él es la verdad, pues él tiene una pregunta más, ¿no? Sería una primera: ¿Jesucristo fue ilusorio? Quizás con esto ya tenemos suficiente, ¿no? La segunda: ¿murió Cristo por nuestros pecados? ¿Murió Jesucristo por nuestros pecados? Y la tercera: ¿funciona la Eucaristía? Nos vamos ya, ¿no? Ya he dicho que respondemos cada uno lo que quiera. No. Bueno, pues No, espera. Pues voy a formular todas, y luego ya que hagamos lo que podamos, ¿no? Para Miguel, ¿es posible servir a 2 señores, Buda y Cristo? ¿Y el vacío es la otra cara de la plenitud o es la plenitud misma? previo. Bueno, y luego para Gustavo, una cosa que a mí, bueno, me interesan todas vuestras respuestas, ¿eh? Lo pregunto porque me interesa a mí, o sea, no solamente por, en fin, por rellenar una hora de conversación, ¿no? Para Gustavo, la pregunta sería: en última instancia, la meditación, la vía de la meditación es la vía de la devoción. Y la segunda, que aquí también puede haber mucha amiga: ¿sabe el cuerpo cosas, como profesor de yoga que eres, sabe el cuerpo cosas que la mente no sabe aún, o el cuerpo se limita a obedecer a la mente? Y Pablo, claro, Pablo me ha dejado muy desconcertado. Porque después de su intervención me daban ganas de decir: ¿cómo son las toses del cuarto vecino que se oyen? Pero en fin, Pablo nos ha dado muchos cursos sobre simbología, ¿no? Y la pregunta que me venía a formularte es: ¿cuál es para ti el símbolo, o los 2 o 3 símbolos de la búsqueda espiritual más expresivos, ¿no? En la historia religiosa universal? Eso por una parte. Y luego, como has hablado del amor de manera tan expresiva y tan poética, ¿no? Porque claro, lo tuyo ha sido un canto a la poesía como manera de encontrarse con el misterio, ¿no? Y con la vida con mayúscula, ¿no? Me sale preguntarte, también me interesa mucho: ¿se puede seguir a Cristo sin pertenecer a ninguna iglesia, en tu opinión? Pues el banquete está servido, adelante.
quien desee comenzar, y si no, pues nada, vamos directamente a tomar las cervezas. Pues ya empezamos por orden de intervención. Sí, muy bien. Sí. No, quiero sí. Ok, la primera pregunta que me lanza Pablo es si creo que Cristo es ilusorio, ¿no? Pero yo creo que eso Gustavo lo ha explicado muy bien, ¿no? Sí, cuando hablamos de Cristo, hablamos de una consciencia crística que va más allá del personaje histórico, ¿no? O del cuerpo físico de Jesús, ¿no? Entonces, vamos a ver, si la materia es ilusoria, todo lo que sea material es ilusorio. Y por lo tanto, el cuerpo físico de Jesús, desde ese punto de vista, como todos los demás cuerpos físicos, pues sería ilusorio, ¿no? Holográfico, llamarlo como queráis, ¿no? Porque la doctrina católica, si no me equivoco, ¿no? Dice que Jesucristo fue perfecto Dios y perfecto hombre, y por lo tanto, como perfecto hombre, pues tenía la multidimensionalidad igual que todos los demás hombres, ¿no? Y lo que dice la ciencia moderna y lo que dice la filosofía perenne, en eso coinciden las dos, es que lo material es ilusorio, que en términos científicos es holográfico, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que distinguir. Cuerpo físico de Cristo sería igual que los demás cuerpos físicos, ¿verdad? Y no se escaparía de esa regla. Sin embargo, la consciencia crística, eso no es ilusorio, ¿no? O esa es mi opinión. ¿Murió Cristo por nuestros pecados? Hombre, yo no, vamos a ver, yo creo que desde mi punto de vista, Cristo vino a enseñarnos el camino del amor y de la paz. Y vino a enseñarnos el camino hacia el Padre, ¿no? Y por eso, como también han explicado algunos de mis compañeros en la comida anterior y en esta intervención, pues digamos, cuando Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, se refiere a la consciencia crística, claro, no al personaje en concreto, ¿no? En mi opinión. Y creo que el mismo Cristo en la cruz dijo que el verdadero problema del ser humano no era la maldad, sino la ignorancia, ¿no? Y además el amor no tiene nada que perdonar, porque el amor ya es perdón automático, ¿no? El amor comprende que no hay nada que perdonar o no es amor. Por lo tanto, prefiero pensar, o me nutre más pensar en Cristo como una perfecta expresión, ¿no? de la conciencia crística máxima posible, ¿no? En un cuerpo humano y como alguien que viene a enseñarnos el camino del amor y de la paz, más que a redimir nuestros pecados, porque nuestros pecados ya están previstos por Dios antes de Cristo, ¿no? Quiero decir, de alguna manera, ¿no? Cuando hace la creación, pues fíjate que esto me lleva, ¿no? A esta idea del pecado original, que ya sabes que está siendo revisada ahora por muchos teólogos, ¿no? Por ejemplo, por Luis Ladaria, que acaba de ser prefecto de la Congregación de la Fe, que acaba de escribir un libro interesante que se llama Gracia y Pecado Original, ¿no? Creo que los textos sagrados no se pueden leer literalmente, ¿no? Que hay que entenderlos simbólicamente. Cuando el Génesis dice la creación se hizo en 6 días, hombre, sí, no fueron 6 días, fueron 6 épocas, ¿no? Y, en fin, hay que leerlo simbólicamente, ¿no? Yo creo que lo que hay es el origen de la capacidad de pecar, más que un pecado original. Ahora se sabe que no venimos de una sola pareja, ¿no? Y que desde luego Eva no fue creada de la costilla de Adán, sino que venimos de una serie de homínidos, ¿no? Algunos se fueron extinguiendo, otros continuaron. Empezó a desarrollárseles el neocórtex y eso empezó a capacitar el ego. Y es la primera vez que tenemos libertad para pecar, ¿no? Porque, claro, un animal o un bebé no pecan, ¿no? No tienen libertad para ello, ¿no? Por lo tanto, esa libertad para pecar es evolutivamente buena, no mala, porque o sea, no se puede pasar de lo prepersonal a lo transpersonal sin pasar por lo personal, ¿no? Con lo cual yo creo que esta obsesión, ¿no? Que hemos tenido con el tema del pecado hay que bajarla un poco. Y además el pecado en ningún caso puede ser una ofensa a Dios, porque si Dios fuera ofendible, Dios no sería Dios, ¿no? Entonces tenemos que entender esto un poco mejor, ¿no? Por lo tanto, no creo que Cristo viniera a morir por nuestros pecados, creo que Cristo vino sobre todo a enseñarnos el camino de la unión con el Padre, del amor y de la paz.
La última pregunta de si es útil la Eucaristía, en fin, ¿cómo puedo contestar yo a esa pregunta, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo solo puedo contestar de mi experiencia personal, ¿no? Y yo he acudido a la Eucaristía, pues literalmente miles de veces, ¿no? Y seguro que tiene un efecto buenísimo en las personas, seguro que ayuda a elevar la vibración, la energía, la unión con Dios. O sea, yo no puedo cuestionar eso, ¿no? Ahora, no es lo que a mí me ha llevado a la paz imperturbable, también lo tengo que decir, ¿vale? Y conozco mucha gente que acude a diario a la Eucaristía, pero que no tiene paz. Entonces, eso también es, digamos, eso es observable también, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, ¿verdad? Lo que a mí personalmente, lo que más me ha ayudado que más efecto ha tenido en mí, más que la Eucaristía, es la aceptación de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que algunos de vosotros sé que habéis estado practicando, ¿no? Y por lo tanto, vosotros podéis dar testimonio, igual que yo, si eso os ha llevado a más o menos paz. ¿Me explico? O si os ha llevado a más o menos paz desde vuestro punto de vista que otras cosas, ¿no? Entonces, fijaros que, y con esto termino, que tanto los budistas, ¿no? O los cristianos, que la enseñanza central, ¿no? de ambas tradiciones es precisamente esa, ¿no? O sea, Buda dice que el problema fundamental del ser humano es el sufrimiento y que la raíz del sufrimiento está en el deseo egoico y que por lo tanto, trascendido el deseo egoico, se acabó el sufrimiento, cosa que atestiguo, ¿vale? Entonces, pero en el cristianismo se nos dice lo mismo, porque el Evangelio de San Mateo dice: no todos los que dicen Señor, Señor encontrarán el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas la voluntad de Dios, no te resignas, que eso no vale. O sea, cuando aceptas positivamente la voluntad de Dios, trasciendes muy rápidamente el ego. Porque como lo que ocurre es lo que necesitamos para crecer, la conciencia crea la realidad, ¿verdad? Pues entonces muchas veces lo que ocurre no es grato para nuestro ego, que quiere la comodidad, no quiere el challenge, ¿no? O sea, el aprendizaje, aunque sea incómodo, ¿no? Entonces, cuando quieres la voluntad de Dios por encima de la tuya, es cuando trasciendes más rápido el ego, ¿no? Por lo tanto, con independencia de que comulguemos, no comulguemos, hagamos esto, hagamos aquello, meditemos o dejemos de meditar, mi consejo es que practiquemos la aceptación de la realidad. Y que, como dijo Jesús, por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Si lo que estoy diciendo no produce frutos, pues entonces ignorarlo, ¿verdad? Pero creo que nadie va a poder decir eso, ¿vale? Entonces, esa es mi contestación. Gracias. El que quiera, ya no tenemos por qué seguir tampoco un orden particular, ¿eh? Pablo. Adelante, Gustavo. Quisiera aportar una perspectiva a la respuesta que ha ofrecido Gonzalo, de tu pregunta si Jesús murió para redimir nuestros pecados. En el contexto de la filosofía de Oriente y en las palabras textuales del gran Paramahansa Yogananda, decía: no hay ningún pecado, y es un pecado llamarte pecador. Claro. No existe tal cosa como el pecado. Y hay un solo pecado: la ignorancia. Claro. No, la ignorancia. ¿Y la ignorancia de qué? La ignorancia del ser. No sé quién soy, no sé lo que realmente soy. Pienso que soy este cuerpo limitado, pienso que soy este ego, pienso que soy esta historia. Entonces, Cristo en su mensaje y a través de su vida nos revela y nos redime, sí, del pecado, pero de ese pecado de ignorancia, de no saber quién soy. Su redención está en esa redención cósmica que me revela a mí lo que yo realmente soy. Como decía San Agustín, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Entonces, obviamente, regresando a esta sabiduría de la India, es una perspectiva nada más distinta. No estoy negando la respuesta maravillosa que ha dado Gonzalo, sino dándole otra perspectiva. Sí muere por nuestros pecados, pero no por el pecado que yo mentí, le dije a fulanito, a menganito, ¿no? Que me robé un pan un día, en el colegio me robé un reloj de mi amigo, ¿no?
Mi profesora de catequesis decía que porque yo tenía mala letra era pecado. Y que Dios no me iba a querer. ¿Sí? Entonces, ese pecado no, pero el pecado de la ignorancia y de la caída de ese estado de no dualidad, porque ¿qué es lo que sucede con Adán y Eva en la alegoría del Génesis? Cuando prueban del fruto del bien y del mal, dualidad, caen del estado de gracia. Entonces nos redime ese pecado originante, regresándonos al estado natural no dual del ser, ¿no? El Señor, bajo su presencia, su vida y su muerte, para recordarnos lo que nosotros somos. Esa perspectiva solamente quería ofrecer. Y una segunda a la Eucaristía. Algo que me pareció muy interesante. En los teósofos, este grande grupo de los teósofos, se dedicaron a traer la sabiduría de Oriente a Occidente. El cardenal Leadbetter decía, él tiene esta facultad de la clarividencia. Dice, estando una vez en una iglesia muy humilde en Australia, pude ver a un cura realmente totalmente ignorante, porque era un hombre bastante ignorante, pero era el pastor de esta comunidad, y vi cuando celebró e invocó la presencia del Espíritu en la Eucaristía, el ritual de luz y de presencia que se da para que encarne esa presencia en la consagración de la Eucaristía. Dice, el cura era totalmente ignorante a esto, pero él como clarividente estaba viendo lo que sucedía, digamos, podríamos decir, de forma un poco más romántica, un alto acto de magia cósmica, ¿no? Que se daba en ese momento y que encarnaba esa presencia, esa energía para ser transmitida a las personas allí. Entonces creo que todos aquellos que comulgamos podemos sentir esa presencia también viviente de Cristo en la Eucaristía. Y otra cosa que hace es recordarnos que tal como está presente en la Eucaristía, está presente en todo, absolutamente en todo, como ese Dios inmanente, como ese Cristo inmanente presente en todo. Solamente esas dos cosas quería compartir. Muchas gracias. Pablo. Está muy fuerte. ¿Puedo aportar algo? Por favor, claro que sí. Veo que todos escribís las preguntas de Gonzalo. Respecto al concepto de pecado, hamartía en griego, que significa errar a la diana, ¿no? Al blanco. Yo creo que el pecado es muy necesario como motor de crecimiento, porque cuando tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Job, que tiene sus amigos, tiene 4 amigos y su esposa, y la esposa le dice, maldice y muérete, ¿no? Ante la situación. Para que veas. Claro, es decir, como pasa de ello, no hables con Dios. Los amigos, 3 amigos de los 4 le dicen, algo habrás hecho, habrás cometido alguna falta, aguántatelo, o sea, es algo que has hecho. El 4.º amigo, más jovencito, Eliú, le da un consejo más del estilo de autoayuda, que es, Dios te lo da para que crezcas, ¿no? De algo te servirá. Pero en estos 4 casos de amigos y el 5.º de la esposa, hay una ausencia de diálogo con Dios. Job es un ser humano que se deja atravesar, no se protege como los 4 amigos que están dentro de un búnker. Yo digo que esos 4 amigos son la persona buena, la persona santa, pulcra, puritana, buena. Esa persona se aísla, ¿no? Se blinda contra la vida a través de sus reglas, sus normas, sus cumplimientos, ¿no? La esposa representa el mal. Representa... No tiene ninguna connotación. Cuidado por ese camino. Dije Que alguien te denuncia hoy. La esposa en esta historia representa... No lo toméis literal, no es literal. La esposa representa el mal. Fijaos, las personas que... Tomemos el ejemplo de un narco, una persona que le da, uno de estos, de los maras, por ejemplo, que le da igual matar a alguien, que lo maten a él, contagiarse de SIDA, contagiar a todo el mundo. Se deja atravesar, pero sin conciencia. Le da igual. Eso es el mal. Es una falta de conciencia sobre lo que está pasando. No hay identidad. Job es el único que sí la tiene. Se deja atravesar, siente el dolor de eso y dialoga con Dios.
Entonces, cuando uno se deja atravesar por el pecado que viene previamente con la tentación, Jesús fue tentado. El Espíritu Santo lo llevó a ser tentado. No le dijo, bueno, ya está, listo, es mi hijo amado, avanti, ¿no? A predicar. No, lo llevó al desierto a ser tentado, porque la tentación es lo que nos atraviesa para que nos transforme. Cuando a uno un virus lo infecta, nos transforma, nos genera anticuerpos y hasta deja trazas en nuestro ADN, que es lo que se conocía como ADN basura, y resulta que no, que son trazas de virus que cuando mutan, quizá estamos aquí y no somos meros simios por eso, por ese elemento. Entonces, me parece que jamartía, errar, es humano y es necesario errar. David se enamoró de Betsabé, mató a Urías el hitita, lo pagó muy caro y aprendió y fue uno de los más grandes. Viva David. Bueno, las preguntas de mis compañeros son muy bonitas. Las mías regulares. Pero bueno, si tuviera que hacer una respuesta como maestro zen, diría sí y no. Y ya está. Pero, lógicamente, vivimos en Occidente y esas respuestas no se entienden, con lo cual tampoco tienen sentido, ¿no? En Oriente Pero causa se entusiasmo. hacían porque sí, eso sí, se hacían porque tenían sentido. Cuando al maestro Yoshu, o Zhao Tzu, que era su nombre chino, un joven monje que de verdad quería profundizar en el budismo, le hace una pregunta con un silogismo perfecto y le dice, maestro, si toda la naturaleza, todos los seres participan de la naturaleza de Buda, ¿un perrito también participa de la naturaleza de Buda? Y decimos, hombre, a ver, silogismo en bárbara. O sea, sí, entonces, luego. ¿Y qué responde Yoshu? No. Él dijo en chino wu, que es no, nada. Y yo lo traduzco como que no. ¿Y por qué lo traduzco por que no? Porque lo que Yoshu le está diciendo es, te estás metiendo en camisa de 11 varas. No va por ahí la cosa. Entonces, cuando Pablo me dice, ¿se puede servir a dos señores? Pues digo que no. Que no va por ahí. El texto zen Shinji Mei, al que muchos me habéis oído citar, porque es Shinji Mei, lo digo por un escritor. El maestro Sosan, después de 45 años practicando zen, escribió por fin el tratado de su vida. 6 hojas. Ese es el Shinji Mei. Bueno, pues de esas 6 hojas, en la penúltima hoja, intentando dar otra vuelta más a lo mismo, de repente dice, ¡basta ya! Palabras. Silencio. Como diciendo, me estoy liando. O sea, no puedo seguir dando vueltas a una cosa que no tiene explicación lógica. Se puede servir a dos, señores. Es que no hay dos. Claro. No dos. Es el corazón del Shinji Mei. Dice, ¿en qué consiste la práctica zen? Y dice, mira, muy fácil. Mantente sereno sin hacer ningún esfuerzo en la unidad de las cosas. No dos. Por tanto, no hay esa pregunta. La segunda dice nada o plenitud. Estamos en las mismas.
el término suñata, que yo creo que es a lo que se refiere Pablo, en realidad es vacío. No es nada, la nada es carencia. Lo que tanto la práctica budista en general, o la filosofía budista en general, pero sobre todo la práctica del Zen concibe, no es que hay un vacío. Eso es un concepto. Que hay un vacío es un concepto. Incluso a veces en la práctica cotidiana, cuando estás con un practicante y te dice, me parece que hoy he experimentado el vacío. Digo, si tú has experimentado el vacío, hay tres. Tú, el vacío y el experimentar. El vacío no es una cosa. Por tanto, tampoco es opuesto a la plenitud. El concepto budista y la práctica experimental del Zen es que la plenitud es vacía. Es distinto. La plenitud, es decir, la totalidad de cuanto existe en sí misma es vacía. ¿Por qué? Porque es interdependiente. Nada es en sí. Esta es la mirada Zen. Yo soy porque Él es. Yo soy porque vosotros sois. Yo soy porque a la vez, en este momento, los planetas están donde tienen que estar. Yo soy porque la gravedad es la que es. Si nos suben un punto y no nos damos cuenta la gravedad, dejamos de ser. Somos el punto de equilibrio del infinito ahora. Y por suerte, también después. Pues nada, me han encantado vuestras respuestas, de verdad. Bueno, no sé si queréis completar alguna cosa más o pasamos ya en los últimos 20 minutos a las preguntas del público para dejar un poco de espacio, o si queréis interpelaros un poco entre vosotros también puede ser. ¿Cómo lo veis? Pregunta la gente, ¿no? Que... Muy bien, pues venga, pues abrimos entonces el espacio a las preguntas del público, que ya hemos hablado ya 1 hora y media. Aquí está una pregunta de Rafa. Luego yo habría una última pregunta que me gustaría, pero la última, ¿no? Que me gustaría formularlos a los 4, ¿no? Y sería algo así como, para que vayáis dándole vueltas, ¿no? O sea, si fueseis vosotros el padre de Amigos del Desierto, ¿no? ¿Qué consejo daríais a vuestro hijo, ¿no? Amigos del Desierto, ¿no? Pero bueno, eso para el final, últimos consejos, ¿no? Adelante, Rafa. Cristo. Sí. ¿Se escucha? Ahora Sí, sí, sí. ahora. Cristo une o separa. Cristo Sí. une, seguro. O sea, para mí, O sea, Cristo es universal, o sea, Cristo es todo, Cristo es... La espiritualidad es unitiva, el ego es separativo, ¿no? La mente es dualista, como acaban de decir Miguel y mis compañeros, ¿no? Pero la espiritualidad, fíjate, a mí más que llamarla no dualista, que entiendo el término y el que se usa siempre, pero me gusta todavía más llamarla transdualista, ¿vale? O metadualista, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda Cristo une, ¿no? Así contestado simplemente a tu pregunta, ¿no? A lo mejor no entiendo el matiz por lo que tú piensas que puedes separar. Sí. Sin duda. Pues no, más que no es un embudo, yo creo que esto lo han explicado muy bien mis compañeros, ¿no? O sea, no es que sea un embudo, es que es. ¿Explico? O sea, es a donde vamos, ¿no?
y la verdad es una, como ha dicho antes también Pablo, ¿no? Y por lo tanto, como es una, pues no es dos, ¿no? Como decía Miguel, ¿no? Y entonces no es un embudo, es la verdad, o sea, es el amor, es lo mismo, ¿no? O sea, por lo tanto, para mí, y vamos, quizá un compañero mío discrepe, ¿no? Pero para mí Cristo une. Si hace algo es unir. El amor une, el amor es uno, el amor no divide, no separa, no excluye, sino que incluye. Si pudiera matizar algo ahí. Sí, claro que Por sí. supuesto. A mí me parece que el amor es un movimiento. Cristo separa para unir. Cristo dijo, vengo a separar hijo, hermano contra hermano, padre contra hijo, nuera, suegra y demás, ¿no? Pablo dice, San Pablo dice, desde que conocí la ley, conocí el pecado. Cuando no conocía la ley, no conocía el pecado. Entonces, cuando nosotros estamos hasta besando a una persona, en un beso amoroso romántico, es muy común este gesto de estar besando a la persona, alejarte un poquito, la miras y la vuelves a besar, como si uno olvidase quién es y necesitase en esa inmersión separarse para volver a regresar. Entonces, hay un tango que dice, muchacho, que tienes poca vida, poca profundidad, que no sabes lo que es estar en una timba, en una apuesta, estar perdiéndolo todo, salir, rearmarte y volverte a meter. Entonces, la vida es, como decía Miguel también, es un péndulo, ¿no? En esa interdependencia. No puede haber, si estuviéramos todos en el estado absoluto del ser, no sabríamos que estamos en el estado del ser, perderíamos la conciencia de eso. Quizá la gracia de la vida es tener esa conciencia y para eso hace falta la amnesia y la anamnesis de Platón, ¿no? Es ese rebote entre olvidar y recordar. Olvidar, todos sabemos que una pareja que se mantiene completamente pegada se pierde, porque ya no hay pareja, hay una sola cosa y se necesita separar un poquito y volver a unir. Precioso, Solo eso. bonito, muy bonito. Sí, Marta. Pablo, Sí, aquí Quisiera- estamos. Bueno, adelante Gustavo y luego ya Marta Moreno quiere intervenir. sí, O Cristina, no me acuerdo. una una de las perspectivas importantes que no podemos perder de la enseñanza espiritual, de la pregunta de Rafael, ¿verdad? La pregunta de Rafael es que en este instante hemos tenido dos perspectivas de la pregunta. Entonces, tanto la respuesta de Gonzalo como la respuesta de Pablo son respuestas correctas en un nivel de conciencia. De hecho, Jesús dice en el Evangelio, como cita Pablo, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada. Yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada, he venido a poner suegra contra nuera, hijo contra padre, padre contra hijo, los vengo a poner, los vengo a separar. Pero eso es un nivel de perspectiva de la enseñanza. Entonces, si hablamos de distintos niveles de conciencia, en este nivel de conciencia más dualístico, como el que se refiere Pablo, hay que separarnos para volvernos a encontrar. Esta danza que en la tradición de la India se llama la danza de la conciencia. ¿No? Hay que moverse, ¿no? para encontrarse. Pero luego está esa siguiente perspectiva, que es una perspectiva superior, de un estado superior, donde solamente existe la unidad, ¿no? Entonces, las dos respuestas son correctas dependiendo del estado de conciencia y el lugar donde estamos. Entonces, este momento elevado en el que estamos en esta percepción de total unidad, Cristo une, Cristo es unidad. Y luego está otra perspectiva en la que va a suceder de forma práctica diaria, tú empiezas a seguir el camino de la enseñanza espiritual, el camino de la meditación, y de repente en tu casa, tu pareja te has vuelto loco, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ya no vas a la iglesia conmigo, ahora solamente vas con ese padre Pablo Dorsas, estas cosas raras. Ya ha salido en la prensa, criticado. Entonces empieza casi separación también, hay una separación allí. Pero eso es una perspectiva y un momento de la enseñanza, para luego llegar a ese momento de la unión también, ¿no? Entonces, solamente eso quería mencionar. Muchas gracias. Adelante. Qué bonito. Vamos a hacerle una pregunta. No se oye, ¿no? Habla fuerte, que tú tienes mucha voz. Sí. Se oye, pero sin micro.
y me interesa muchísimo todo lo que dices. Entonces, si te entiendo bien, a mayor nivel de conciencia, con una comprensión total, una lucidez total, el sufrimiento desaparece. Sí, sí. Pero nunca te he oído hablar del dolor, o sea, de esa diferencia que hoy Sí. hablan muchas personas entre sufrimiento, que es verdad, y dolor, lo que es el dolor, ¿no? Que vino a redimir el dolor del mundo. Aquí no te he oído esa diferenciación de conceptos. Ok. No, gracias por la pregunta. Es que esto también es un poco a veces un problema semántico, ¿no? Tenemos un lenguaje en la conciencia del yo que no es preciso, ¿no? Para a veces poder, ¿sabes?, matizar mejor todas estas cosas. Cuando yo me refiero al sufrimiento, me refiero al sufrimiento mental y defino el sufrimiento como la resistencia mental a lo que ocurre, ¿vale? Ese es el que digo que con suficiente nivel de conciencia y suficiente comprensión espiritual desaparece, ¿verdad? Cuando aceptas perfectamente la voluntad de Dios, el sufrimiento desaparece, ¿vale? Es verdad que requiere de una comprensión profunda, porque además la mente tiene muchas capas, ¿verdad? Y hay que comprenderlo profundamente, y requiere de un entrenamiento, como cualquier otra cosa en la vida. Pero sí te puedo decir por experiencia, no solo por idea o concepto o conocimiento, que aceptando la realidad el sufrimiento mental desaparece. Para mí el dolor es un dolor físico. Para mí el dolor es dolor físico. O sea, me pegas un martillazo en la rodilla y por mucho que tenga una gran comprensión espiritual o deje de tenerla, la rodilla me va a doler porque es parte del cuerpo físico y tiene terminaciones nerviosas, ¿no? Pero tú puedes tener dolor físico sin sufrimiento y puedes tener sufrimiento sin dolor físico. ¿Me explico, no? Entonces, es a lo que yo me refiero, ¿no? Porque incluso cuando usamos la palabra dolor, ¿no?, para referirnos a ese sufrimiento emocional, ¿no? Eso yo lo incluyo en el sufrimiento mental, ¿ok? Por lo tanto, tanto el sufrimiento mental como el sufrimiento emocional o dolor emocional o dolor sentimental, que también lo hay, está más relacionado con el pensamiento y el dolor emocional más con el cuerpo físico instintivo, todos esos sufrimientos, en mi opinión, son conquistables, ¿vale? Y luego está el dolor físico, que es el que si te pegan un martillazo te va a doler, pero eso no tiene por qué hacerte sufrir, porque también ese dolor físico debe ser aceptado, porque nada pasa que no sea la voluntad de Dios. De eso estoy seguro, ¿vale? Y la ciencia moderna también lo está. No sé si hay alguna pregunta más. Hola, sí, yo A ver, hay quería- dos y quería luego ya Nachi se preguntaros- acabó, ¿eh? 3 preguntas y luego ya esta última que he formulado, sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntaros a los 5 si habéis trascendido el ego. Y... Un momento. Y si lo habéis hecho, que nos digáis cómo se hace, ¿no? Me ha gustado por orden, ¿no? Yo soy el moderador. Así que mis compañeros. Bueno, yo tengo algo que quiero compartir. Voy a compartir al respecto de esto bajo una historia, ¿ok? Entonces, llega a la India, a los pies del Himalaya, un periodista español de Madrid, madrileño. Sube lo más alto de la montaña, lo más cerca que podía del ashram, del monasterio donde están, de la cueva realmente, la cueva ermita, donde vive un yogi. Y afuera había un discípulo, le dice, quiero entrevistar al maestro para un reportaje que estoy haciendo acerca de las filosofías de la India para un trabajo para Pablo Dors. Entonces llega donde el maestro, dice, está bien, déjenme preguntar. Le preguntan, ok, le dejan pasar, pasa. Y se encuentra con el maestro. Digo, maestro, es una serie de preguntas interesantes, todo este ego, ¿no? Maestro, usted, antes de la iluminación,
se deprimía. Antes de la iluminación, sí, sí, por supuesto que sí. Y ahora, después de la iluminación, se deprime. Ah, sí, pero ya no me importa. Esa es mi respuesta. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Yo le Vamos por preguntaría, orden. Vamos por orden, sí. a- Vamos por orden. ¿Te importa a ti o no te importa? Entonces? Vamos a ver, mi experiencia es que después de la iluminación, aunque tiene mucha gracia lo que ha dicho Gustavo, ¿no? Pero después de la iluminación la depresión no es posible, porque la depresión es en el fondo, una bajada de vibración, ¿no? De energía, ¿no? Y precisamente la iluminación lo que hace es que te sube la vibración, ¿no? Y a partir de ahí la depresión me parece algo imposible. No me gusta decir si he trascendido o he dejado de trascender el ego, porque en definitiva solo tienen que opinar los demás que me observan, ¿no? Pero sí puedo decir que después de muchísimos años y miles de horas, ¿no? de práctica de esta investigación, sí que no me da la lata, ¿vale? Y que se puede llegar a un estado en el que ya no se pierde la paz, pase lo que pase. Y que ese estado es el deseable, porque hace muy eficiente el crecimiento espiritual a partir de ahí, ¿no? Fijaros que antes decía Gustavo, me parece que fue Gustavo, sí, que muy inteligentemente decía, esa energía, ese prana, eso que hemos llamado energía, claro, es una energía informada. O sea, la energía es la contenedora de la información. Y hay un principio de la física que dice, cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. No puedo meter 2 litros de agua en esta copa, ¿no? Se va a desbordar. Para meter 2 litros de agua tengo que hacer más grande el recipiente, ¿no? La iluminación, que no es nada más que, en el fondo, lo mismo que descubrir el reino interior del que habla el Evangelio, es la misma idea, es ese cambio de identificación, donde ya te das cuenta de que tú no eres tu ego, tú eres el alma. Y ya en las fases finales de la iluminación, ya ni siquiera te quedas en el alma, te vas directo a la esencia o imagen divina, ¿no? Entonces, en las primeras etapas de la iluminación, esto es lo que vais a experimentar, el resto de vosotros lo vais a considerar no como un yo, sino como un ello, ¿vale? Y el yo se sitúa en el alma. Y en las fases finales, que no conozco por experiencia, pero que sé que otros sí, ya es la esencia divina incluso la que ve al alma como un ello y no un yo, ¿no? Entonces, en cuanto ya se produce ese cambio de identificación, la vibración energética sube mucho, ¿no? Y cuando sube mucho, la depresión y otra serie de cosas relacionadas con el sufrimiento mental se hacen imposibles, ¿no? Y eso es así, o sea, eso es un tema experiencial para muchos de nosotros, ¿no? Que es evidente por mi parte, ¿no? Perdón, no, sin pausa. Yo trasciendo el ego todos los días. El problema es que luego me captura a mí después. Y así andamos. Al gato y al ratón. Y si no, preguntarle a Ana, mi mujer. El ego es una construcción que continuamente se repite y además sin él no podemos vivir. Claro. El ego es el que nos permite funcionar desde la perspectiva ordinaria de hacer la compra, ir a trabajar y cosas por el estilo. Hablar aquí. Hablar aquí, efectivamente, y muchas más cosas, ¿no? A mi juicio, la clave de la experiencia espiritual es sencillamente darse cuenta de que el ego es tu propia construcción, que eres tú el que lo está construyendo y que lo necesitas construir para poder funcionar. El verdadero problema de cuando decimos esta persona tiene mucho ego, a mi juicio, es que nos identificamos con esa construcción y nos hacemos propiedad de ella.
Y ahí es donde está el juego difícil, porque claro, si yo me identifico con ella, ¿cómo voy a posicionarme pensando que simplemente es mi construcción? Ahí está el juego. Luego, al menos en la tradición zen, el despertar es justamente una palabra que tiene que ver con la metáfora de lo que es despertar. Tú cuando estás durmiendo, tú te crees que lo que te está pasando en la pesadilla te está pasando, ¿no? Cuando tú despiertas, te das cuenta de que eso solo lo estaba haciendo tu mente. Ahí está el juego. Pero no pasa nada con que vuelva una y otra vez. Mientras estamos vivos, lo va a seguir haciendo, ¿no? No imaginarse una trascendencia del ego como un punto final de ya llegué a esto es súper peligroso. Es lo que se llama el ego espiritual. Así que hay que tener cuidado. Yo no he trascendido el ego, ni me interesa hacerlo, en absoluto. Es más, propongo que trascender el ego es el problema, querer trascenderlo. Constantín Cavafis tiene un poema que se llama Ítaca, un poeta griego, y dice, procura que tu viaje sea largo hacia esa ansiada Ítaca, por ejemplo, la trascendencia del ego. No te apures, no te des prisa, da muchas vueltas, detente en los mercados de Damasco, ¿no? Y fíjate cuántas joyas maravillosas encuentras y básicamente lo que dice es preocúpate, enfádate, sufre. Sufrir significa subferre, ¿no? Cargar desde abajo, como Lucifer, ¿no? Lucifer es el que carga la luz, ¿no? Bueno, subferre, cargar desde abajo. Entonces, sufrir es experimentar. Experimentar es aprender. Heinrich Zimmer tiene un libro, un orientalista evidentemente alemán, tiene un libro que en uno de sus capítulos, hablando del Tantra de la India, dice, ¿quién quiere la iluminación? ¿No? El Tantra tiene un dicho que dice, lo que está aquí, está allí. Si no está aquí, no está allí. Entonces, ¿para qué buscar una trascendencia? ¿Por qué ese disgusto con la vida cotidiana? Cuando entró Aristóteles por la península ibérica y llegó hasta la Universidad de París, y Alberto Magno se enganchó mucho con esa filosofía y se la transmitió a nada menos que a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino empezó a crear una suma teológica que hasta ese momento se creaban agustinianamente desde una postura de ¿qué es lo que Dios dice? Miremos la Biblia, miremos su escritura. Pero San Buenaventura le enseñó San Buenaventura no, Alberto Magno le enseñó a Santo Tomás que había que, si se moría un pajarito, abrámoslo a ver qué tiene dentro, si se moría un gatito, una nuez o lo que fuera. Y ahí creó las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios, que son cosas de aquí que me hablan de cosas de allí. Entonces, ¿por qué esa ansia de querer deshacerse de lo de aquí? Jesús no fue por ese lado. Jesús era un hombre que no era Juan el Bautista. Era un hombre que comía, que bebía, él mismo lo decía, era glotón y bebedor. Y estaba con prostitutas, cobradores de impuestos. En ningún momento dijo, no, como los esenios, por ejemplo, hay que trascenderlo todo, la pureza. ¿Por qué ese ansia? Si se puede conocer a Dios aquí y ahora, como decíamos, en la tos de tu abuela, ¿no? En la tristeza y en la alegría. Eso pienso. Mirad, quiero deciros que nos quedan 10 minutos. Sé que hay muchas preguntas. A mí me gustaría que diesen el último consejo a los amigos del desierto, pero podemos hacer una más y luego ya este consejo final. Y deciros que esta pregunta que se nos ha formulado, que habéis respondido, para mí las 4 respuestas son magistrales, la verdad. O sea, decir que realmente solamente por esta pregunta y estas respuestas, esta mesa redonda ha merecido muchísimo la pena. Así que gracias, porque además son tan diferentes y tan complementarias, ¿no? Y nos abren tanto el horizonte para que cada uno haga lo que pueda. Que esto es fantástico, ¿no? Sí. Adelante, esta última pregunta y sí. No sé si... Hizo la primera ella, pues venga, primero Nacho y luego yo y se acabó. Vale. Para descansar un poco, sí, porque luego hay más cosas. ¿Se me oye? Sí.
Vale, pues la pregunta mía es para Gustavo, porque yo creo que es la tradición con la que menos familiarizado estoy, con lo cual te la dirijo directamente a ti, luego si alguien quiere decir algo más, pues que lo diga. ¿Tú piensas que las personas somos realmente libres o la libertad es una ilusión de la mente? Espera, menuda pregunta. Tal como he dicho antes y he mencionado dentro de la tradición de la India, vamos a hablar siempre de distintas perspectivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace un momento se hizo una pregunta que si Cristo unía o Cristo separa, que la respondió Gonzalo, luego respondió Pablo, bajo dos perspectivas que podrían aparentar ser divergentes, pero tienen un punto de encuentro porque son niveles de entendimiento. Si entendemos primero la misma palabra persona, ¿quién es una persona? ¿Qué es una persona? Etimológicamente viene de la palabra máscara. Te pregunto, ¿una máscara es libre? Una máscara. Es una máscara. Representa lo que no es. Nuestra esencia es la libertad, lo que realmente somos. La tradición en este caso de la India, va a hablar de nuestra naturaleza como Sat Chitananda, existencia, conciencia y dicha pura. Eso es nuestra esencia, eso es lo que somos. Y nuestra expresión en la vida es una expresión de verdad, bondad y belleza. Esa es nuestra auténtica naturaleza. Punto. No hay más. Voy a ir hacia Miguel. Se puede servir a dos amos en este momento, a Jesús y Buda, y en este caso a ti y a Dios. Nuestra libertad es la libertad de Dios. El Vedanta va a responder con Mahyavaka que dice, Aham Brahmasmi, yo soy el absoluto. Yo soy el absoluto. Entonces, nuestro reconocimiento de nuestra auténtica naturaleza es la libertad divina, y este planteamiento es que lo único real, lo único que existe es la conciencia divina. Podríamos compararnos solamente como olas en ese océano de la conciencia cósmica, ese océano del absoluto, y nosotros como pequeñas olas. Lo que realmente existe es el océano. Las olas son parte simplemente del océano. Precioso. Y dentro de eso, utilizaría lo que dice Ramakrishna. Si nosotros, imagínate que la muñeca de sal se mete a medir el océano, ¿qué sucede? Entonces, si avanzamos por ese camino, realmente la única respuesta es el silencio. Bueno. Vamos a pedirles esta última respuesta muy cortita. Una palabra que nos queráis dar a cada uno, que sea solo una, ¿no? Aunque sea ánimo, adelante, a los amigos del desierto, ¿no? Quizás empezando por Pablo en esta ocasión, Miguel, Gonzalo y acabando con Gustavo, ¿no? Y con esto cerramos para cumplir las 2 horas y tampoco abusar de vuestra paciencia, ¿no? Ni la de ellos, claro. Muy bien. Yo respondería a una de las preguntas que me habías hecho y que al final no la respondimos, que ¿cuál es el mejor símbolo? ¿No? El mejor símbolo es el que te hace caminar y no parar de caminar, ¿no? La vida es ese movimiento. Animar el mundo, anima mundi, agregar alma, hacer alma, es, como decía don Miguel de Unamuno, decía, si lo que nos espera es la nada, citando a otra persona, ¿no? Si lo que nos espera es la nada, hagamos de ello una injusticia. Oponere traconem prendere vitam est, o est prendere vitam. Enfrentar al dragón es aferrar la vida. Entonces, creo que mi mensaje es vivir la vida, aferrar la vida, sufrir la vida, y si suena a que todo está determinado y que no tenemos libre albedrío, hagamos de cuenta que sí y soñemos un sueño en el que eso ocurre. La fe es locura. La fe es locura. Precioso. Y la locura lo cura todo. Así es. Adelante. Bueno, no me siento así muy capaz de dar consejos, pero remito a una palabra del maestro Dogen
que es el tiempo es corto. Aprovéchalo y no te entretengas demasiado en otras cosas. Es decir, Que esto es. urge. Urge. No perdamos tiempo. Muy bien. La pregunta original de Pablo era si nos atrevíamos a dar algún consejo, ¿no? De alguna manera al fundador, ¿no? De Libro del Desierto o al padre del movimiento, Y ¿no? a ellos también. Y a ellos también, por supuesto, ¿no? Pues mi consejo es muy parecido al de Miguel, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, esto va de nivel de consciencia. Esto no ha de creer esto o lo otro. Esto va de elevar nuestro nivel de consciencia, de evolucionar espiritualmente. Y por lo tanto, para eso, mi consejo sería que Pablo os ayude a todos a cuidar vuestra paz interior, porque la manera más rápida de subir de nivel de consciencia es aumentar la paz interior. Tener siempre un triángulo.